Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a otro vídeo del canal de Angelillo, así que comenzamos. Vale, voy a empezar con la previa y los porcentajes a la segunda jornada de la Copa del Mundo, ya que acabó ayer la primera jornada de la cita mundialista. Vamos a empezar por el primer partido, que es Sudáfrica-República Checa. El primer partido lo jugó Sudáfrica en la apertura de este mundial, donde cayó contra la anfitriona México, 2-0 perdió. La verdad que un partido muy malo de Sudáfrica, y República Checa, que también perdió contra Corea en uno de los primeros partidos, la madrugada. 1-2 le remontó Corea el partido a República Checa. Y bueno, sobre los porcentajes creo que veo bastante favorito a República Checa, ya que Sudáfrica no mostró casi nada de nivel para estar en esta Copa del Mundo. Así que para mí los porcentajes serían un 10% para Sudáfrica, un 25% para el empate y un 65% para el equipo checo. El segundo partido es Suiza-Bosnia y Herzegovina. Suiza, que el primer partido fue 1-1 contra Qatar, contra el equipo de Lopetegui, y que bueno, cuajó un buen partido hasta que metió el gol del equipo, como ya digo, catarí. Y luego Bosnia, que también empató 1-1 contra Canadá, y también fue un partido bastante igualado, para mí uno de los más aburridos de esta primera jornada. Y los porcentajes, veo a Bosnia la verdad bastante peligrosa, sobre todo con el partido que vi de Suiza, que no les veo tan buenos como en el anterior mundial. Para mí sería un 35% para el conjunto de Bosnia, un 15% para el empate de estos dos equipos, y luego sería un 50% para el equipo suizo, que pese a no ser tan bueno, creo que tiene un poco de ventaja sobre Bosnia. Luego el siguiente partido sería Canadá-Qatar. Canadá-Qatar, que fueron los dos contrincantes del anterior pronóstico, que también los dos equipos quedan 1-1, contra Bosnia en este caso y contra Suiza. Llegan un poquito igual que las anteriores selecciones. Igual Qatar dando la sorpresa, pero Canadá es un poquito superior, así que para este partido yo le doy un 55% para el conjunto canadiense, un 15% para el empate y un 30% para el equipo catarí, que aún así le doy bastante porcentaje, ya que el primer partido hizo un muy buen partido. Bueno, el cuarto partido es México-Corea del Sur. México, que abrió el mundial con una victoria, una de las anfitrionas de este mundial. Un gran partido de México. Y el otro equipo, Corea del Sur, que también muy buen partido de Corea del Sur, que remontó a República Checa. Me parece un equipo muy fuerte. Siempre se habla de que un equipo asiático puede dar la sorpresa. En este caso veo más potencial a Corea que a Japón. Así que le doy bastantes posibilidades de que pueda ganar este partido, y aún así lo veo igualado, por lo tanto doy un 30% a México, un 40% al empate y otro 30% a Corea del Sur. El partido es Estados Unidos-Australia, un enfrentamiento de anglosajones. De estos dos equipos lo que podemos decir es que Estados Unidos ganó 4-1 a Paraguay, una sorpresa, ya que Paraguay daba bastante con el nuevo seleccionador Pochettino, que lo hizo muy bien con Estados Unidos. Una buena selección se mostró de Estados Unidos, y Australia, que quedó 2-0, que ganó a Turquía, una sorpresa para este mundial. Y la verdad que buen partido de los australianos, que ganan este partido, como ya digo, pero aún así sido bastante más favorita a Estados Unidos, a la que le doy un 60% de ganar este partido. Luego doy un 20% al empate y otro 20% a la selección australiana. Luego, en el siguiente partido es Escocia-Marruecos. Escocia, que quedó 0-1 contra Haití.
Un buen partido de los escoceses, que bueno, se esperaba de ellos ante una selección como Haití, que es bastante inferior a ellos. Y luego el otro equipo, que fue Marruecos, que perdió contra... Luego el otro era la otra selección, que fue Marruecos, que empató contra Brasil. Un muy buen partido de Marruecos, que estuvo a puntito de ganarle a Brasil. Sobre una segunda mitad que dominó un poquito más Brasil, pero como ya digo, uno de los grandes partidos que nos ha dejado este mundial de momento. Y me parece un enfrentamiento más igualado de lo que parece así, ya que Escocia me gusta bastante, pero aún así doy ligeramente favorita a Marruecos, ya que le doy un 50% al conjunto marroquí, un 30% al empate y un 20% a la selección escocesa. El siguiente partido es Brasil-Haití. Aquí sí que veo un partido un poquito más superior, bueno, bastante más superior Brasil-Haití, ya que es una selección con mucha ventaja en estos partidos, con más veteranía y con más tiempo jugado en este tipo de mundiales. Además que Haití, después de perder contra Escocia, tampoco ha podido dar la sorpresa. Aún así creo que Brasil contra Marruecos no jugó como tenía que jugar, y sus enfrentamientos fueron Brasil contra Marruecos, como ya he dicho, que empató, y Haití, que quedó 0-1 contra Escocia, que también perdió. Por lo tanto, mis porcentajes serían un 85% para el equipo brasileño, un 10% para el empate y un 5% para la selección de Haití. Así que el siguiente partido es Turquía-Paraguay. Turquía, que perdió 2-0, si no recuerdo mal, contra Australia, y Paraguay, que perdió también su partido 4-1 contra la selección estadounidense. Como ya he dicho antes, Paraguay me parece una selección que debería de dar la sorpresa en este mundial, ya que creo que tiene buenos nombres en su plantilla, al igual que Turquía, que para mí fue una sorpresa que perdiera contra Australia. Y yéndonos ya a los porcentajes, le doy bastante parejo este partido. Me parece que aún así Paraguay tiene un poquito más de Australia, tiene un 35% para Paraguay, un 45% para el empate y un 20% para el conjunto turco. Luego el siguiente enfrentamiento es Países Bajos-Suecia, que Países Bajos empató en un partidazo 2-2 contra Japón. Japón estuvo a puntito de remontar este partido, ya que metió el empate en los últimos minutos y tuvo alguna ocasión para meter el gol. Aún así, buen partido el conjunto de Países Bajos. Y el otro equipo, Suecia, que ganó muy contundente a Túnez 5-1, con gran partido de sus delanteros, que es lo que más que más caracteriza a esta selección, que tiene grandes nombres en la parcela ofensiva. Y aquí también veo un partido un poquito ligeramente favorito a Países Bajos, pero tampoco creo que tenga mucha más superioridad. Así que para mí es un 40% para Países Bajos, un 30% para el empate y un 30% para el equipo sueco. El siguiente partido de esta jornada es Alemania-Costa de Marfil. Costa de Marfil que ganó su partido 1-0 contra Ecuador. Un gran partido de Amad Diallo, el jugador que metió gol. Y como ya digo, un gran partido de esta selección que yo la verdad que a Ecuador la veía mejor. Y dio la cara contra el equipo de Ecuador. Y luego el otro partido, Alemania-Curazao, que quedó 7-1 ganando Alemania, que dio la sorpresa de que Curazao metió el gol del empate, pero que luego ya, gracias a su veteranía y su experiencia, ganó Alemania. Un caso parecido al de Túnez, que bueno, son países que tampoco se les espera mucho. Pero bueno, metió un gol, así que a Curazao también la tendría un poquito en cuenta. Aún así, Alemania en la segunda parte me parece que metió 5 goles o 4, así que buen partido del equipo alemán, que para mí tiene un 40% de posibilidades de ganar. Luego me parece que hay otro 40% de empate, y luego que tiene un 20% de ganar este partido.
El siguiente encuentro de esta jornada es Ecuador-Curazao, los otros dos equipos que ya he dicho que se enfrentaron en la anterior jornada con los que he hablado anteriormente. Ecuador que perdió contra Costa de Marfil, en un equipo que yo esperaba más y que creo que va a dar mucho más. Uno de mis grandes revelaciones es Ecuador, que creo que va a dar esta sorpresa en el Mundial. Y bueno, me parece que Ecuador tiene bastante equipo para ganar a Curazao, que es un equipo nuevo, es un equipo con 150.000 habitantes, es un equipo malo, hay que decirlo, así que para mí hay un 85% de victoria para Ecuador, un 10% para el empate y un 5% para Curazao, que metió un gol a Alemania, que no es fácil, así que todavía le dejo ese 5%, que podría ser inferior si no hubiera logrado meter ese gol contra Alemania. El siguiente partido de este mundial es Túnez-Japón. Túnez que perdió 5-1 contra Suecia. El equipo sueco que fue bastante superior a Túnez, como ya he dicho. Al final son equipos que son prácticamente nuevos en estas competiciones o que no tienen tanta expectativa de competir como otras. Y el otro equipo, Japón, que fue un partidazo contra Países Bajos, un 2-2, que como ya he dicho antes estuvo a puntito de remontar este partido, y que yo a Japón, bueno, ya sabéis que es peligrosa, siempre anda luchando y nunca se rinde, por eso Japón para mí tiene bastante posibilidades de ganar este partido, bastante superior a Túnez. Y yéndonos a los porcentajes, para mí Japón tiene un 70% de ganar este partido, luego tiene un 15% de empatar este partido y luego un 15% para el equipo de Túnez. Y bueno, hasta aquí la primera parte de las pruebas y los porcentajes del Mundial. Darle a seguir al canal de Angelillo, darle esos likes, algún comentario para que pueda hacer la parte 2 de la segunda jornada, que empezaremos con el enfrentamiento de España a Arabia Saudí.